el día de hoy es la residente de segundo año, Quevedo Reyes Diana Violeta, del Servicio de Cirugía General. El día de hoy vamos a hablar sobre la patología apendicitis aguda. Hablando netamente del órgano apéndice cecal, también conocido como apéndice vermiforme, es una pieza rudimentaria del ciego. Se encuentra distal a la válvula ileocecal. Mide aproximadamente entre 6 a 8 centímetros. Se va a estar implantado en la parte inferior interna del ciego y está situado intraperitonealmente en la fosa ilíaca derecha. Se va a originar en la intersección de las tres ténias del ciego. Como vimos, estaba situado distalmente de la válvula ileocecal, o sea, la unión entre el ciego e el ilio, ¿no? El mesoapéndice es el pliegue peritoneal que va a estar conteniendo a la arteria apendicular. Su drenaje venoso va a ser desembocado en la vena porta y los linfáticos del ciego, como sabemos, drenan a la cadena ganglionar ileocólica. En cuanto a las variaciones en su posición, son múltiples. Tenemos posiciones anteriores, posiciones posteriores. Entre las anteriores, las paracecal, la preilial, la pélvica. Y entre las posteriores, la subcecal, la retrocecal, que hay que recordar que es la posición más frecuente. Así también como una de las posiciones posteriores, tenemos a la postileal. Ahora, hablando del cuadro patológico de la apendicitis. Es la emergencia quirúrgica abdominal más común. Es una enfermedad que va a producir un abdomen agudo, netamente quirúrgico. Va a tener mayor incidencia entre los 10 a 30 años de edad, en un promedio de 22 años. Los extremos de vida van a ser raros. No es muy frecuente que se lo presenten en pacientes ancianos. Sin embargo, si existiese, si lo presentasen, tienen mayor riesgo de complicación, puesto que van a estar muy relacionados con perforaciones que conllevan a peritonitis. Así también está relacionado a complicaciones en los pacientes que sufren de diabetes y mucho más si son diabetes no tratadas. Afecta igual a ambos sexos, excepto en la pubertad o aproximadamente a los 25 años, donde tiene un predominio por el sexo masculino. En cuanto a la etiología, tenemos a causa de una obstrucción luminar y también a causa a otras causas que no tengan que ver con esta obstrucción. Cuando existe la obstrucción luminar, va a ser principalmente por una hiperplasia linfoide submucosa, pero esto hay que tener en cuenta que está más relacionado con niños, mientras que en la edad adulta está más relacionado a una obstrucción por un fecalito. Y si esa causa no obstructiva, se va a deber principalmente a compresiones externas, ya sea por bandas, por bridas o por altas presiones intraluminares del ciego, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, esto va a deberse mucho al tiempo posterior al inicio de los síntomas. Principalmente se va a deber, como vimos, a la obstrucción de la luz apendicular, hiperplasia si es en niños y fecalitos si es en adultos. Esta obstrucción va a causar que exista un aumento de la presión intraluminar y que haya una éstasis intestinal. Esto conlleva a que obviamente exista una obstrucción tanto linfática, venosa, como también una obstrucción capilar, que conllevaría a una inflamación, a una congestión y prosiguientemente a una isquemia de la mucosa apendicular. Esta éstasis asimismo va a causar una proliferación bacteriana que causa la propia infección bacteriana, que a la par con esta isquemia apendicular, congestión o inflamación causan que la mucosa isquémica sea invadida por las bacterias y se dé la absorción de toxinas que causan los síntomas que presenta el paciente: fiebre, taquicardia, leucocitosis. Ahora, en cuanto a los estadios de la apendicitis, hay que recordar que va a deberse de acuerdo al tiempo. Es una escala. Al inicio va a iniciar como una apéndice congestiva, va prosiguiendo el tiempo sin tratamiento quirúrgico y va avanzando la enfermedad supurativa, necrosada
hasta perforada, ¿no? Y vienen las complicaciones. Ahora, hablando de lo que son las apendicitis congestivas o también conocidas como catarrales, este es un apéndice que presenta edema y congestión netamente lacerosa. Acá hay un aumento de las bacterias y va a tener relación con el tejido linfoide netamente. Mientras que si va prosiguiendo la enfermedad, eso aproximadamente dura 6 a 12 horas. Pero si prosigue la enfermedad y no hay un tratamiento oportuno, se va a convertir ya en una apendicitis supurada o flemonosa. O sea, ya va a haber compromiso vascular del apéndice, va a haber pequeñas ulceraciones y las bacterias ya empiezan a invadir la pared y empieza a haber la presencia de exudado fibrino purulento. Mientras más va progresando la enfermedad y no hay un tratamiento quirúrgico adecuado, ya va a haber, se va a ver lo que es la apendicitis gangrenosa o también conocida como apéndices necrótica. En la apendicitis necrótica ya va a haber presencia a nivel del apéndice secal de un color rojo oscuro. Va a haber microperforaciones y ya se va a encontrar lo que son el líquido purulento. Y va a haber la presencia de un olor fecaloideo. Acá ya podemos tener la presencia de la complicación de una peritonitis principalmente localizada. Luego de esto, si hay una perforación, o sea, si hay si revienta, como lo conocen coloquialmente, si hay una apendicitis ya perforada, acá obviamente vamos a encontrar la perforación del apéndice. Es más frecuente en el borde antimesentérico. Vamos a encontrar un líquido peritoneal purulento y si va progresando esta patología, puede ya a darse lo que es el plastrón apendicular o el absceso apendicular. Apendicitis perforadas. Se perforan donde la pared está más débil. Recordemos, en el ángulo antimesentérico. Ahí va a haber un escape de contenido purulento ya a la cavidad peritoneal. Recordemos, hay dos tipos de peritonitis. La peritonitis localizada, también conocida como focal, y la peritonitis generalizada. La peritonitis localizada es cuando este escape de contenido purulento se ubica netamente en un cuadrante abdominal, de la cavidad abdominal. Mientras que si este contenido purulento abarca entre 2 o más de los 4 cuadrantes, ya lo consideraríamos como una peritonitis generalizada. Otra de las complicaciones tenemos el plastrón o masa apendicular, que es cuando el epíplon o los intestinos circulantes envuelven al apéndice secal. Y se va a palpar una masita en la palpación abdominal, obviamente, en fosa ilíaca derecha. Mientras que el absceso apendicular es cuando ya hay un contenido purulento a nivel de este envolvimiento que hay entre el epíplon y el intestino sobre el apéndice secal, ¿no? Hay que recordar que el plastrón o masa apendicular, su tratamiento de elección no es quirúrgico, son antibióticos y hospitalizar al paciente para un seguimiento. Sin embargo, de un absceso apendicular ya se tiene que realizar la cirugía. En cuanto a la bacteriología, principalmente es el E. coli en un 80%. Principalmente esto se va a estar relacionado en las primeras fases de la apendicitis. Apendicitis congestiva y la apendicitis, el apéndice congestivo y el apéndice supurado, ¿no? Mientras más va progresando la enfermedad, ya se va relacionando a otros bacteroides, ¿no? Como el fragilis, y en raras ocasiones también se ha visto que está relacionado a la pseudomonas. En cuanto a las complicaciones, tenemos algunas imágenes. Tenemos la perforación, la peritonitis focal o localizada. Hay que recordar que es uno de los 4 cuadrantes. Y si son 2 o más cuadrantes, ya lo consideraríamos como una peritonitis difusa. Una de las complicaciones también de la apendicitis es la piliflebitis, que es una tromboflebitis de la arteria porta, ¿no? Esta tromboflebitis de la arteria porta más está relacionado con divertículos antiguamente. Sin embargo, en la actualidad ya se ha visto que tiene mayor relación con apendicitis, ¿no? Pero hay que recalcar que no hay muchos casos de estas complicaciones. No se ve en el ámbito hospitalario mucho de esas complicaciones, ¿no? Pero cuando llegan estos pacientes, vamos a ver un paciente con clínica de apendicitis, pero
vienen ictéricos con bilirrubinas alteradas. En cuanto a las manifestaciones clínicas que hay que tener en cuenta, tenemos un dolor abdominal al inicio de tipo visceral que con el transcurrir de las horas ya se va convirtiendo en un dolor tipo parietal. La intensidad es leve al inicio, que va aumentando de intensidad. Inicia en la región periumbilical mayormente o epigástrica. Sin embargo, hay también pacientes que presentan el dolor directamente en fosa ilíaca derecha. Va a persistir ese tipo visceral entre las 4 a las 6 horas y luego ya se va volviendo un dolor mucho más difuso, un dolor parietal. Se acompaña de urgencia al defecar y gases, se va intensificando de acuerdo a las horas y, como les menciono, es un dolor localizado en fosa ilíaca derecha. El síntoma casi universal es la anorexia. Va a estar muy relacionado con pacientes con náuseas, con vómitos, pero no es en todos los pacientes. Va a haber una hipersensibilidad abdominal y mientras va bien, más va pasando el tiempo, vamos a ver la presencia de fiebre. Hay diferentes tipos de triada, la más común es la triada de Murphy. Hay que recordar dolor abdominal, náuseas, vómitos y fiebre. En cuanto a los puntos dolorosos del apéndice, mayormente son los puntos localizados en fosa ilíaca derecha, ¿no? Y el más común conocemos el punto de McBurney, pero también tenemos otros puntos, los puntos de Morris y el punto de Lance. Recordemos el punto de McBurney, se encuentra en el tercio externo entre el borde de la cresta y el ombligo. Se encuentra en el tercio. Hacemos una presión y el paciente siente dolor. Asimismo, tenemos el signo de McBurney, lo que les estaba mencionando. Punto máximo de sensibilidad dolorosa es el signo característico, por decirlo, de la apendicitis aguda. Va a estar localizado en el tercio externo de la línea recta imaginaria, tanto entre la espina ilíaca anterosuperior y la cicatriz umbilical. Recordemos la imagen en el tercio externo. Asimismo, tenemos el signo de Bloomberg, que esto ya está relacionado con irritación peritoneal. Hay un dolor en la descompresión. Presionamos también a nivel de fosa ilíaca derecha y cuando soltamos el paciente presenta dolor, también conocido como signo de rebote. El signo del psoas, así como en la imagen, el paciente está acostado en decúbito hacia el lado izquierdo, en el lado lateral izquierdo. ¿Cómo se ve en la imagen? Ahí se le va a pedir al paciente que extienda la pierna derecha en dirección hacia la espalda y el paciente va a presentar un dolor en fosa ilíaca derecha. El signo de Musi es un signo ya que nos conlleva a pensar en un signo de peritonitis. Va a haber dolor cuando se descomprime cualquier zona del abdomen. El signo del obturador, hacemos que el paciente se acueste sobre una camilla, flexione la pierna y haga una rotación interna del músculo derecho. Ahí va a sentir un dolor en fosa ilíaca derecha. A esto ya nos conllevaría a pensar que existe una irritación del músculo obturador. El signo de Aron es un dolor en epigástrico o precordial cuando palpamos a nivel de fosa ilíaca derecha. El signo de Robbins es un dolor cuando se presiona la fosa ilíaca izquierda. Presionamos la fosa ilíaca izquierda y descomprimimos. Esto va a causar que el aire a este nivel corra a través de todo lo que es el intestino grueso y llegue, ¿no?, a fosa ilíaca derecha, causando un dolor a este nivel. Entonces, es un dolor en fosa ilíaca derecha causada por una presión y descompresión de fosa ilíaca izquierda. El signo de dumping, acá se le va a pedir al paciente que tosa y va a haber una presencia de un dolor en fosa ilíaca derecha. El signo de Donnelly es un dolor en la compresión sobre y debajo del punto de McBurney, ¿no? Esto está muy relacionado con apéndices retrocecales. En la maniobra de San Martino, bueno, realmente esta maniobra ya está en desuso, no se realiza. Era la presencia de dolor tras la palpación de fosa ilíaca derecha y haciéndole un tacto rectal. Ahí el paciente presentaba dolor, pero como les menciono, esta técnica ya no se usa. Ahora, en cuanto al score de Alvarado, hay que recordar que anteriormente el score varía 10 puntos. Sin embargo, a partir del año 2017, esto ha variado y ya no se considera la neutrofilia dentro de este score, ¿no? Hay que recordar que 2 puntos
cuando hay un dolor en cuadrante inferior derecho y también la presencia de leucocitosis. Bueno, negativo para apendicitis si presenta de 0 a 4, posible apendicitis de 5 a 6, probable apendicitis de 7 a 8 y si ya es 9, ya se considera apendicitis. Hay que recordar que esta prueba no tiene criterio como valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más negativo salga el examen, mientras menos puntos tenga, me acerta más a que no es apendicitis. Sin embargo, si sale más puntos, por ejemplo, si sale 9 puntos, yo no tengo 100% la certera de que sí sea un cuadro apendicular. Sin embargo, sí tengo que pensar, ¿no?, en una posibilidad. Por ejemplo, si ya va de 7 a más, ya se acerca mucho. Entonces, si yo estoy en mi puesto de salud y hago mi score de Alvarado y mi paciente tiene un score de 7 a más, ya lo tengo que estar refiriendo, ¿no? Sin embargo, si está de 0 a menos, ya estoy casi seguro de que no es. Entonces le practico sus exámenes para ver otras posibilidades diagnósticas, ¿no? Entonces, como un examen de orina, una ecografía renal por casualidad, ¿no? Pensando, por ejemplo, en una litiasis renal derecha, entre otros. En cuanto a los diagnósticos diferenciales que le estaba mencionando, hay que recordar que principalmente tenemos las patologías urinarias, las infecciones de tracto urinario, por eso siempre es importante pedir un examen de orina a estos pacientes, una litiasis renal derecha, hipertrofia prostática también está relacionado. En las mujeres es muy común el diagnóstico diferencial de quiste ovario derecho a pedículo torcido, ¿no? Hay que recordar que en niños el diagnóstico diferencial es la adenitis mesentérica. Ahora, una vez que nosotros ya le hemos pedido laboratorios que también nos ayudan al descarte de otras patologías, por ejemplo, la infección de vías urinarias, ¿no? Como les mencionaba, era muy importante realizar lo que es el examen de orina completo. El hemograma es muy importante porque también hay que recordar, nos ayuda mucho, es uno de los puntos claves, 2 puntos en el score de Alvarado. En cuanto a los exámenes, hay que recordar que el diagnóstico es clínico, un diagnóstico clínico para apendicitis aguda. Sin embargo, cuando hay ciertas dudas, las imágenes también nos ayuda para esto, ¿no? Hay que recordar que uno de los más usados es la ecografía. Así que si nosotros tenemos dudas en nuestro puesto de salud, podríamos solicitar una ecografía, pero siempre indicando a los pacientes que no deben automedicarse, que no esté tomando pastilla ni nada, porque recordemos que el dolor es uno de los síntomas que nos van a indicar mucho un proceso apendicular, ¿no? Se le puede pedir su ecografía, acá se va a observar paredes gruesas, si hay presencia de coprolito, es una de las causas principales en los adultos, si hay líquido periapendicular o colecciones, ya nos está llevando a pensar que el paciente se está complicando, ¿no? Y recordemos el gold estándar es la tomografía abdominal. Actualmente no se usa porque no se cuenta con esta economía, porque la tomografía es cara. Entonces, solamente cuando existe gran duda de que sea o no apéndice, ya pensamos en pedirle a un paciente que se realice una tomografía de abdomen. Hay que recordar que este es el gold estándar. En cuanto al tratamiento, el tratamiento fundamental es quirúrgico. Por eso, si yo tengo a mi paciente con un score de Alvarado de 7, que tiene dolor, que ha iniciado en epigastrio, que ha migrado, que no tiene hambre, que tiene náuseas y vómitos, ya hay que estar pensando en referirlo, ¿no? Una buena hidratación, obviamente siempre canalizarlo para hacerlo la referencia con la canalización. Una buena hidratación, no hay que ponerle analgésicos, porque está bien, yo creo que es una apendicitis y lo tengo en mi puesto de salud, pero si yo le pongo analgésicos y lo refiero, cuando llegue y lo examine el especialista y no tenga dolor, va a conllevar a una duda. Entonces, no le van a dar de alta, lo van a tener en observación, pero va a perder tiempo, porque recuerden que mientras más tiempo pase en una apendicitis, va a ir evolucionando la enfermedad. Entonces hay que tener cuidado con esto. Tratamiento fundamental, quirúrgico. Pero si ya estamos pensando en esto, hay que ir hidratándole, hay que ponerle su antibiótico, analgésicos, netamente si estamos no estamos en un puesto de salud, si estamos ya en un hospital. Si estamos en un hospital donde ya lo vio el especialista y ya hay un diagnóstico definitivo, a ella se le puede poner analgésicos hasta esperar que entre a sala.
pero mientras tanto no lo evalúe un especialista y no lo programe, no se pone analgésicos. Si el paciente ya se está complicando, si es un diabético, que sabemos que los diabéticos tienden a complicarse con mayor facilidad, si es un paciente anciano, hay que recordar que el paciente anciano tiene mayor riesgo de perforaciones. No es común la apendicitis en un anciano, pero si hay un anciano con apendicitis, hay que pensar que tiene mayor riesgo de perforación. A estos pacientes hay que pensar ya ponerle su sonda Foley, si requiriera su sonda nasogástrica o su catéter central para ya un manejo más complicado, y más cuando tiene muchos días y ya está entrando en un cuadro séptico, ¿no? El tratamiento fundamental, quirúrgico, apendicectomía, ya sea abierta o laparoscópica. Hay que recordar que la ideal es la laparoscópica porque tiene mayor evolución. El paciente va a ir mucho más rápido de alta. Sin embargo, si es escaso a veces tanto el CO2, es escaso los trócares, no todos los hospitales lo tenemos, entonces es medio complicado, ¿no? Y más en tiempos de COVID, esto no se estaba usando. Entonces, se está usando mucho lo que es la técnica abierta. Hay que recordar que el corte y el tipo, el corte, la incisión Rocky Davis, la incisión transversa o la incisión mediana, varía mucho de acuerdo al tiempo de enfermedad. Si es una peritonitis en el cual se va a tener que hacer un lavado de cavidad, no le van a hacer una incisión pequeña, ¿no? Obviamente va a ser mediana. Entonces, por eso, si tienen la duda de que sus pacientes tienen un cuadro pendicular, refieran a su paciente. No hay que estar esperando mucho tiempo teniéndolos en la posta y mucho menos mandarlos a su casa, porque en su casa ellos van a tomar sus medicamentos, van a tomar su analgésico y se va a complicar. En cuanto a las complicaciones, tenemos en el primer día postoperatorio hemorragias, visceraciones de mala técnica, hilios adinámicos, segundo y tercer día postoperatorios dehiscencias, atelectasias, neumonías, cuarto, quinto día principalmente las infecciones de heridas, en el séptimo día ya abscesos intraperitoneales, los abscesos residuales que se pueden decir, ¿no? Pero esto ya lo vemos más en el campo de los hospitales, ¿no? No tanto en los puestos de salud. El pronóstico va a variar bastante de acuerdo al tiempo en el que ha sido diagnosticado. Podemos observar acá que la tasa de mortalidad, la mayor tasa de mortalidad, están relacionados con la demora en el diagnóstico. Así que chicos, colegas, doctores, hay que ver mucho cómo están relacionados los síntomas, cuándo inició, con qué síntomas inició, si inició con fiebre, inició con dolor, inició con diarrea, el score de Alvarado es muy importante para ustedes. Hay que ver cuánto tiene score de Alvarado y tratar de, si tenemos casi la máxima sospecha de que si es una apendicitis, referir. Los factores que influyen en la mortalidad, la edad del paciente, recordar que el paciente anciano tiene mayor tasa de perforaciones. Las perforaciones antes del tratamiento quirúrgico están muy relacionados con la edad del paciente. La demora en el diagnóstico, recuerden que tiene mayor tasa de mortalidad. La presencia de peritonitis o la presencia de sepsis. Esos tienen mayor riesgo de tasa de mortalidad. No hay que olvidarlos. Ok, muchas gracias.